Amén, amados, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, a nuestra amada congregación. Les invitamos los días miércoles y sábados a las 20 horas a la reunión general y el día domingo a las 10 de la mañana, amados. Así que damos gracias al Señor. Estamos aquí con mi esposa, con mi hijo Timoteo, mi mamá y la hermana Mica. Saludamos al hermano Germán. El Señor lo bendiga y lo sane completamente. Lo declaramos sano al hermano Germán. Y bendiga a cada uno de los hermanos que nos escuchan, hermanos. Gracias al Señor que estamos de vuelta. Habíamos viajado con mi esposa y con mi hijo y bueno, estuvimos ausentes en los programas porque no teníamos internet, pero bueno, gracias al Señor que estamos de vuelta, hermano. Y agradecido al Señor que nos da una oportunidad de poder hacer una reunión más. Hoy día jueves, aquí en el grupo, en el kilómetro 43, aquí en Pillado 6052. Le invitamos, si usted quiere visitarnos, los días jueves a las 20 horas. Estamos esperándolo para poder así formar el cuerpo de Cristo en la localidad, la iglesia en la localidad. Así que bueno, amados, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 15 54 13 0999 o nos puede mandar un mensaje por el Facebook. Vamos a orar en esta tarde, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos al Señor por poder estar aquí, Señor. Gracias por tu grande amor y por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que tú lo tomes en cuenta, Señor. Oh Padre amado, bendice nuestras vidas, bendice, Señor, todo lo que vamos a hablar en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Es un poquito avanzado el capítulo, pero vamos a leer ahí. ¿Para nosotros? Ahí es un capítulo que está ligado al pueblo de Israel. El capítulo 10, el capítulo 9, 10 y 11 está ligado al pueblo de Israel. Pablo le habla al pueblo de Israel ahí. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios, creo que es en el capítulo 10 también. Dice, estas cosas le han acontecido a ellos, dice, y están escritas, dice, para nuestro ejemplo. En el capítulo 11... en el 25 vamos a leer. Dice, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio. A Pablo se le habían revelado muchos misterios. Se le había revelado la cruz, se le había revelado el cuerpo, muchos misterios. Porque no quiero, hermano, que ignoréis, y acá está hablando de otro misterio. No quiero que ignoréis este misterio. Podemos leer a ver qué dice ahí en Mateo 13:11. Acá hay un misterio que el Señor le reveló a Pablo, que se ve que él lo habló allá en parábolas en Mateo 13:11 el Señor. Y como el Señor cuando hablaba con los discípulos hablaba con parábolas porque ellos no podían entender, pero ahora a través del Espíritu Santo y a través de las cartas del apóstol Pablo nosotros podemos entender. 13:11. Sí, ¿le encontraron? Puede leer. Amén. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber de misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, además a ellos no les es dado. ¿Por qué no les fue dado al pueblo de Israel? Por el endurecimiento. Por el endurecimiento. Porque acá, por ejemplo, acá en Mateo 13, el Señor habla de dos misterios, por ejemplo, de dos grandes misterios acá. Bueno, menciona más acá. Está el misterio del reino de los cielos
ese de que el reino de los cielos se había acercado. Ese era un misterio que se reveló. Que él era Que él era el Mesías. Dice, aquí el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque se acercó el rey. Se acercó el rey, aunque todavía Jesús no era rey. Después está el misterio del endurecimiento de Israel, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El misterio del endurecimiento del pueblo de Israel, que está ligado ahí con Romanos 11:25. Después está el misterio del traslado de los santos, que ella habla del arrebatamiento. Ese es otro misterio. Después está el misterio del traslado de los santos. Después está el misterio... mira, acá lo acomodó al revés el hermano. Después está el misterio del cuerpo formado entre judíos y gentiles. Y después está el misterio de la esposa. Se ve que el hermano lo vio. El misterio de la esposa, que sale de ahí del cuerpo entre judíos y gentiles. Pero acá dice en el 25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, específicamente este misterio. ¿Cuál es el misterio que no quiere Pablo que ignoremos aquí? El endurecimiento del pueblo de Israel. Dice, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no pensemos algo de nosotros más de lo que debemos de pensar, como dice ahí en el 12:3 de Romanos. Porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no nos creamos más de lo que somos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice. En parte. ¿Eso que quiere decir en parte? Quiere decir que es por un tiempo. Porque el Señor, después de que el pueblo de Israel le rechazó a Jesús como el Mesías, dice que el Señor dejó al pueblo por un tiempo. Dice en el Antiguo Testamento, creo que dice, no me acuerdo el versículo, seguro te acordás, lo podemos leer. Dice, y llamaré pueblo, dice, a un pueblo que no es pueblo, dice. Y llamaré amada, dice, a aquella que no es amada, dice. Y eso está hablando de nosotros. Entonces, por un tiempo, Dios dejó al pueblo de Israel por el endurecimiento que había en ellos. Por el endurecimiento. ¿Y por qué vino el endurecimiento? Porque ellos no recibieron al Mesías. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado. Quiere decir que tiene un tiempo ese endurecimiento. Hasta que haya entrado, dice. Ahí se termina el endurecimiento de ellos. ¿Qué es lo que tiene que entrar? La plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Entonces Dios no va a volver al pueblo de Israel hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso de la plenitud de los gentiles? Hasta que no se cumpla, bueno, hay hermanos que eso le llaman la gran cosecha, o la cosecha del tiempo final. Esa es la predicación a todos los gentiles. Hasta que no se cumpla esta palabra que dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, Dios no va a volver al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dice, no quiero que ignoréis este misterio, hermano. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y el endurecimiento viene a causa de ir deslizándose. Uno se va deslizando, va dejando la comunión, uno va dejando de creer, uno se va dejando guiar por los pensamientos, se va dejando guiar por los pensamientos o por los sentimientos que no vienen de la palabra de Dios, entonces se va endureciendo. Entonces la palabra después viene a uno, pero ya no produce, entonces no, es como que no tiene cabida dentro de nosotros. Viene la palabra, pero golpea y ahí se queda, no entra dentro de, y dice la palabra que Él envía la palabra, dice, para que produzca lo que tiene que producir, a fin de que cuando vuelva no vuelva atrás vacía, sino que vuelva con el fruto de aquello a lo cual fue enviado. Ahora, ¿de qué depende que la palabra produzca? Y de Dios no depende.
De Dios no depende, depende de nosotros. ¿En qué sentido depende de nosotros? Porque entonces estamos diciendo, si yo digo que depende de nosotros, otros podrían interpretar que nosotros decimos, entonces tengo que hacer una obra. No, no tengo que hacer una obra, tengo que dejar que la palabra produzca. Tengo que dejar que la palabra produzca. ¿Qué quiere producir la palabra en nosotros? A Cristo. Y la palabra quiere producir a Cristo. Eso quiere decir que yo me tengo que rendir un 100% a la palabra. ¿Y eso cuánto cuesta? Eso cuesta todo. Eso cuesta rendirme en los pensamientos, cuesta rendirme en los sentimientos, cuesta rendirme en la dirección, para que Dios viva su vida en mí. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Porque dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Dice, no quiero que ignoréis. Mejor dicho, ya pasó, porque el Señor ya pasó del pueblo de Israel y vino a nosotros. Pero acá el problema es que no pase de nosotros. Porque ya pasó del pueblo de Israel. Ya pasó del pueblo de Israel. Va a volver al pueblo de Israel cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice. Pero dice, no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no pensemos más de lo que tenemos que pensar. ¿Qué es pensar más de lo que tenemos que pensar? Que yo no soy indispensable para el cuerpo es indispensable para mí. El cuerpo se puede formar sin mí, pero la pérdida la recibo yo. La recibo yo. ¿Por qué la recibo yo? Porque el lugar que yo ocupo en el cuerpo, Dios lo va a ocupar. Seguramente que lo va a ocupar. No lo ocupa conmigo, lo ocupa con otro. Pero yo quiero que lo ocupe conmigo. Porque Dios el don me lo dio a mí. El don no es mío, es de Él. Pero el Dios me lo dio a mí. Dice los dones, los ministerios y las operaciones, dice. Es en Romanos 12. Ahí nosotros podemos leer los dones, los ministerios y las operaciones. Y Dios nos lo dio a nosotros. A usted le dio uno. Y a mí me dio otro. A mí no me dio el que le dio a usted. Se lo dio a usted. Ahora, si no está usted en el cuerpo, ¿quién puede dar a conocer ese don? Y bueno, pero no está la hermana Mica. No está la hermana Mica. ¿Y qué hacemos ahora? Y bueno, la tenemos que alentar a la hermana para que ella tiene que estar en el cuerpo. Porque tiene un don que Dios le dio. Y ella le tiene que dar valor al don que Dios le dio. Ahora, si ella no le da valor, Dios pone a otra. Por eso dice, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Dios pone a otro. Ahora, pareciera como que esa expresión es como que, le voy a meter miedo a la hermana. Para que la hermana ocupe sí o sí su lugar. No. Dios no busca meter miedo en la persona. Al contrario, le quiere llevar a la persona a que ella le dé valor a lo que Dios puso en ella. Porque así hizo Dios con el pueblo de Israel. Dice, bueno, es un poco fuerte la palabra, ¿no? Pero el Señor dijo, todo el tiempo, dice, todo el tiempo extendí mi mano, dice, a un pueblo rebelde y contradictor. Pero no es que Él le decía rebelde y contradictor condenándolo, sino que esa era la respuesta de ellos para con Dios. Dios los buscaba y los buscaba, dice, como una gallina, dice, que busca juntar sus polluelos, dice. Todo el día estuve ahí, dice. Pero ellos se escapaban, ¿no? Y Dios nos llama a nosotros por medio del amor. Dios nos llama por medio del amor. ¿Cómo nos llama por medio del amor? Nos hace saber que somos parte de su cuerpo. Como habíamos leído, creo que ahí en el 5:25 de Efesios. Ahí podemos leer. No sé si entiende, hermana Mica. Efesios 5:25 creo que es. Somos parte. 30, sí. Leemos, porque no traje los anteojos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese, somos miembros. Es un privilegio. Es un privilegio. Usted mire, ¿no?
Uno se ríe, ¿no? Pero es así, por eso Dios usa lo natural para hacernos entender. Germán podría haber escogido cualquier otra mujer para ser su esposa, pero la escogió a usted. Bueno, Dios pudo haber escogido cualquier otra persona para ser parte de su cuerpo, pero nos escogió a nosotros. ¿Cuándo nos escogió? Cuando creímos, nos hizo parte. Entonces nosotros tenemos que darle valor. ¿Cómo le damos valor? Cuando nosotros entendemos que ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para Él. Vivimos para Él. Por eso, es maravilloso, aunque el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos está escrito para el pueblo de Israel, dice, estas cosas se escribieron para vosotros, dice en 1 Corintios, dice, para vuestro ejemplo, dice, para que no cometamos los mismos errores. Dios le estaba queriendo hacer saber al pueblo de Israel que ellos eran su pueblo, pero ellos no le dieron valor. Ellos no le dieron valor. Dice, pero no quiero, hermano, que ignoréis, dice, este misterio. Y nos hace saber el apóstol Pablo, este misterio estaba escondido. Jesús lo mencionó allá. En el capítulo 13 dijimos, 13, Mateo. sí, 13:11. 13:11. Y él le respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de los reinos del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Jesús le estaba hablando a los discípulos porque a ellos le estaba siendo dado que ellos entiendan el misterio del reino de los cielos, no a la otra gente. Pero como ellos no lo quisieron recibir, entonces el Señor fue a otro pueblo. Entonces darle valor a lo que el Señor nos dio, ¿no? Darle valor. Nosotros decimos, nosotros amamos al Señor. Amamos esta vida que el Señor nos da. Amamos su cuerpo, amamos la iglesia. Pero no le damos ese valor. No le damos ese valor. Ellos no le dieron el valor. Ahora, esto no es una exhortación, sino que es un detenernos para mirar, para meditar. Dice que en el Antiguo Testamento, cuando David escribía los salmos, no me acuerdo ahora algún salmo, debajo del salmo, cuando él terminaba de escribir el salmo, él no ponía su firma, él ponía una expresión hebrea que es Selah. Selah significa medita en esto, en lo que estaba antes mencionado. Y entonces cuando él escribía el salmo, y escribía abajo Selah, le llevaba al pueblo de Israel a meditar. Meditar es detenerse y meditar, pensar. ¿Qué querrá decir el Señor con esta palabra? Ahora, para meditar no necesariamente tengo que estar en el culto, no necesariamente tengo que estar en el grupo, no necesariamente tengo que estar en la radio. Para meditar, el Señor le dijo al pueblo de Israel, dice, las escribirás en los linteles, dice, en las puertas, en los postes, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al entrar, al salir, dice, al estar en la casa. ¿Para qué? Dice, para que ellos mediten de día y de noche. Esto que nosotros vemos alrededor de nosotros, esto pasa. Dice, el mundo y sus deseos pasan, dice, pero el que hace la voluntad del Señor, dice, permanece para siempre. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio que no tenemos que ignorar? Dice, que a Israel, dice, le ha acontecido endurecimiento en parte. Un tiempo. Una dispensación. Dispensación significa época, lugar y tiempo. Una dispensación, un tiempo. Entonces el pueblo de Israel un día va a salir de ese endurecimiento. Un día Dios va a volver al pueblo de Israel. Pero antes que vuelva al pueblo de Israel tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Antes que entre la plenitud de los gentiles, parece que Dios tiene que hacer otro trabajo. Despertar el corazón de los hijos para Él. Porque todavía no puede entrar la plenitud de los gentiles hasta que el corazón de los hijos no esté despierto para Él. Ahí en Efesios 4 dice, Dios le habla a la iglesia. A la iglesia, no le está hablando a los pecadores. En Efesios 4. Efesios. ¿Me di vuelta la hoja? Sí.
donde el Señor le habla a la iglesia y le dice, despiértate tú que duermes, le dice. Acá, en el 5. En el 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz Es lo que manifiesta todo. es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ahora dice la luz. ¿Qué es la luz? La luz es la palabra, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos, dice. Ahora la luz dice, ¿qué dice la luz? Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Este le está hablando, nos está hablando a nosotros, a los hermanos. Despiértate tú que duermes. ¿No? Yo veía, ¿no?, que hay muchos hermanos que están durmiendo. Estamos durmiendo mucho en cuanto a la comunión con el Señor. Despiértate tú que duermes, dice. Levántate de los muertos. Pero si nosotros no estamos entre los muertos, pero estamos tan dormidos en cuanto a la comunión con Dios, que pareciera que andamos como ellos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice. Y te alumbrará Cristo. Entonces, volviendo ahí al primer versículo que leímos en Romanos 11. Es que perdí el versículo porque estaba en Mateo. Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Por qué escribe Pablo esto? Para que no ignoremos. Para que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. No quiero que ignoréis. No quiero que pasen por ahí. No es necesario pasar por el fracaso para saber qué se siente. ¿Qué se siente? No necesito meter los dedos en el enchufe para saber qué produce la corriente. No necesito. Si alguien me diga, no, es peligroso. Listo, ya está. No quiero. El consejo viene antes. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis. Dice, este misterio, dice. ¿Cuál es el misterio? Que a Israel le ocurrió endurecimiento. Se endureció su corazón. Y en el libro de Mateo dice que el corazón se endureció por causa de la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. Dice, el corazón se endureció, el amor se enfrió. Pero Salomón nos dice en Cantar de los Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice. Dice, ni los ríos la ahogarán, dice. Ni los ríos la ahogarán. Pero dice, por haberse multiplicado la maldad, dice. Haberse multiplicado la maldad. Entonces tenemos que, es increíble, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Dice, parado por los caminos, dice. Preguntá por las sendas antiguas. ¿Cuál haya sido el buen camino? Dice. Y andá por él, dice. Ellos fueron arrogantes, como dice acá Pablo en el capítulo 11. Ellos fueron arrogantes. ¿Cuál fue la respuesta a lo que Dios dijo, parado por los caminos? Ellos dijeron, no andaremos. No nos vamos a volver al buen camino. No nos vamos a parar por el camino de Dios. Pero Dios le dijo, parado por los caminos. Dios les estaba hablando. Por años, dice, extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor, dice. Pero ellos no quisieron oír. Bueno, hoy Dios nos habla a nosotros, dice. Porque no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Encontraste ese versículo acá? Mateo 24, creo que el 12. 24:12. Mirando en Isaías, dice 24:12. Sí. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Antes qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. ¿No? Entonces después va a venir la verdad. Y la verdad lo va a querer despertar. Pero la maldad de aquellos hombres que hablaron cosas falsas, cosas erróneas, enfrió el corazón de los hermanos. Enfrió el corazón de los hermanos para con Dios.
Entonces ahora viene la verdad, ¿vio? Y es como cuando a alguien lo defraudan, ¿vio? A alguien lo defrauda y después vienen y le dicen la verdad. Pero uno ya se queda con eso. No sé si será verdad lo que me dice. Entonces la maldad enfrió su corazón. Enfrió su corazón. Pero que esas cosas no nos acontezcan a nosotros. Por eso dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis, dice. No quiere que nosotros no sepamos. ¿Qué es lo que Pablo no quiere que nosotros no sepamos? Este misterio, hay un misterio. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿No? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que para nosotros hay un tiempo. Hay un tiempo señalado por Dios. ¿Cuál es el tiempo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces el cuerpo se formará. El Señor vendrá por su esposa. Y entonces ahí volverá el Señor a los judíos. Pero ahora nosotros vemos que todo eso es acelerado. Porque Pablo escribe ahí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 7, dice, el tiempo es corto. Todo eso es acelerado. El Señor en Apocalipsis dice, aquí que yo vengo en breve. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Entonces todo eso es acelerado. Y entonces, ¿yo cómo hago para acelerar el tiempo? Y tenemos que estar atentos a la palabra. Inclinar el oído. Y estar en esa comunión con el Señor. Y al mundo nos va a querer arrastrar. El mundo nos va a querer arrastrar. Y el mundo no nos arrastra con cosas que a nosotros no nos agradan. El mundo nos arrastra con cosas que nos agradan. No que nos agradan a nosotros, porque nosotros nos contamos como uno con el Señor. Que agradan a la carne. No necesariamente son cosas malas, pero que agradan a la carne. Y el mundo nos quiere arrastrar. Pero nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos una meta. Y nuestra meta, como dice ahí en Filipenses, creo que en el 3, es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. En el 13, sí. 3:13. Sí, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, ahí está nuestra vista. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte. O quiere decir que hay un tiempo. Hay un tiempo. ¿Cuándo se cumple ese tiempo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo va a entrar la plenitud de los gentiles? Y eso depende de cuánto nosotros le demos lugar a la vida de Dios que está en nosotros. Cuánto nosotros pongamos como prioridad en la formación del cuerpo de Cristo. Cuando pongamos nosotros como prioridad el deseo y el anhelo del Señor. Entonces dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces quiere decir que el volverse a Dios de los israelitas también depende de nosotros. Porque hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles, ellos no van a tener oportunidad de volverse a la comunión con el Señor. Todo depende de nosotros en el sentido de cuánto nosotros nos rindamos al Señor para que el Señor lleve a cabo su propósito en este tiempo con nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde va todo esto que estamos hablando? A que nosotros le demos valor a lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos dio el Señor? Nos dio una vida que vence al pecado, una vida que vence al mundo, una vida que vence los pensamientos, una vida que vence los sentimientos, una vida que vence todo aquello que se levanta, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dice. Entonces, todo eso Dios nos dio a nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito de Dios en este tiempo. Ahora está en nosotros decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Dios ya nos dio todo.
Dice, en Él estamos nosotros completos. Ahora está en nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros vamos a disponer nuestra vida del Señor, o nosotros vamos a seguir viviendo la vida que vivimos. Pero yo no vivo ninguna vida, no vivo una vida mala. No estamos hablando de que si vivimos una vida mala o vivimos una vida buena. Si nosotros vamos a ser colaboradores con Dios en la edificación del cuerpo de Cristo, o vamos a dejar nuestro lugar a otro. Porque Dios, lo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero yo quiero que lo haga conmigo. No quiero que lo haga con otros sin mí. Yo quiero que lo haga conmigo. Ahora, si yo no quiero, bueno, Dios lo va a hacer con otro. No hay problema. Así pasó con el pueblo de Israel. Ellos no quisieron. Se endurecieron en su corazón. Se endurecieron. Cuando dice que cuando el Señor hablaba, crujían contra él los dientes. Cuando Esteban hablaba, crujían contra él los dientes. Cuando el apóstol Pablo les hablaba, dice, crujían contra él. Había un odio en cuanto a lo que ellos les hablaban, ¿no? Pero que esas cosas no, que la maldad que hay en este mundo, ¿no? Que se va multiplicando a pasos agigantados, que esa maldad no enfríe nuestros corazones, no enfríe el amor que nosotros tenemos para con Dios, para que nosotros no quedemos sin ser parte de la edificación. Bueno, estoy medio el Señor. No sé si quieren compartir algo. ¿Si entendió algo, hermana Mica? Bueno, Germán seguro que nos habrá estado viendo, lo saludamos, y si no, bueno, él después lo va a estar viendo. Pero que el Señor nos ayude, ¿no? Para que podamos ser parte de esta edificación. Él puso un deseo en el corazón de un hombre, bueno, de muchos hombres, ¿no? Y si podemos leer como último versículo ahí en el libro creo que de Esdras. Dice que estaba Esdras era un sacerdote, creo que era Esdras, ¿no? O Nehemías. Levántate. No, el que tenía la copa, dice. Dice que él estaba sirviendo la copa al rey, dice. Nehemías. Bueno, él era un edificador, pero era un edificador israelita, pero creo que estaba en el imperio, no sé si era asirio el imperio en el que estaba Nehemías, perdón. Nehemías, en los primeros capítulos, ¿no? Sí, si lo encontraste, podés leerlo más. No veo la letra, papá. Espera que lo encuentre yo, entonces. ¿Nehemías cuánto? Creo que es en el capítulo 1. Señor bendiga a Emilcia, a Marcelo, que estuvieron escuchando, a sus hijos. Gracias. Nehemías. Está Esdras, Nehemías. Acá en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, no era Darío, que estando ya el vino delante de él, Nehemías era el copero del rey, él le servía el vino al rey. Dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y qué cosa que el Espíritu Santo permitió que esto se escribiera acá, ¿no? Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, nunca de los años que Nehemías había servido al rey, nunca había habido una queja o un gesto de tristeza o un dolor en su corazón, jamás, nunca lo había visto triste del rey, por eso lo conocía muy bien. Dice, nunca había estado triste en su presencia, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Dice, no es esto sino quebranto de corazón. ¿De qué manera lo conocía al rey? Porque no solamente sabía que estaba triste, sino que tenía un quebranto en su corazón. Había una tristeza muy grande. Vaya a saber la expresión que tenía Nehemías delante del rey, porque una cosa es que yo le diga a usted, la veo triste, hermana. Y otra cosa es que le diga, la veo muy angustiada. Ya es algo que usted no puede contener. Bueno, se ve que era algo que Nehemías no podía contener. Dice,
Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Lo que él le pidiera al rey, el rey le iba a dar, por causa de la fidelidad que él había demostrado con el rey. ¿Qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos, para pedir con sabiduría, para no pedir cualquier cosa. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Y lo envió. Pero había un quebranto, una angustia en su corazón. Y eso es lo que Dios se quiere producir en nosotros en este tiempo, ¿no? Una angustia en nuestro corazón, no una angustia de hacernos hombres y mujeres infelices, una angustia por ser partícipes de la formación del cuerpo de Cristo. Una angustia por eso, porque el cuerpo de Cristo se forme, y no solamente porque se forme, sino que porque nosotros seamos parte de esa edificación, ¿no? Es como cuando uno forma su familia y tiene un desespero por, si tiene casa, mejorarla para que su familia se sienta cómoda, y si no tiene, edificar una casa para su familia. Bueno, el mismo deseo puso Dios en el corazón de este hombre, edificar una casa para Dios. Bueno, hasta ahí me dice. ¿No quieren compartir algo más? Vamos a orar y ya vamos a terminar hasta la próxima reunión. Le saludamos a José también, que nos estuvo escuchando, a su esposa, el Señor bendiga. Así que bueno, vamos a orar entonces. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has amado de tal manera, Señor. De tal manera, Señor. Gracias porque tú nos haces saber, Señor, que lo que dice tu palabra, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, Señor, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Mira cuán amor, Señor, tú has manifestado para con nosotros, al llamarnos, Señor, cuando nosotros no éramos pueblo. Señor, al amarnos cuando nosotros no éramos tu amada, Señor, pero tú nos amaste, Señor. Gracias, Señor. Que podamos descubrir el valor que eso tiene para nosotros, para ti, Señor, para que podamos ser, Señor, fieles, para que podamos ser colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Despierta el espíritu de aquellos que son necesarios para la edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.